buena noche, queridos hermanos, les saludamos en el nombre de Jesús y hoy nos tocó compartir la palabra de Dios, que es Éxodo 15. Para ello vamos a comenzar orando. Gracias, maravilloso Dios, te agradecemos en este día por este hermoso día que tú nos diste, maravilloso Dios, por tu misericordia, tu amor, tu grandeza que tienes para nosotros, Señor. Sé que en tus manos estamos seguros, tú eres el que nos guía, nos protege, nos ilumina y nos cuida, maravilloso Dios. En este día, Señor, tú seas instruyéndonos con tu palabra, Señor, exhortándonos, enseñándonos, maravilloso Dios. Y que sea, Señor, luz en nuestro camino, bendito Dios, porque tu palabra dice: meditarás mi palabra de día y de noche, y tu camino será prosperado, bendito Dios. Y lo creemos en el nombre de Jesús poderoso. Amén. Esperamos unos segundos y vamos a comenzar con el libro de Éxodo. Queridos hermanos, entonces hoy ya vamos a compartir la palabra de Éxodo capítulo 15. Vamos buscando en la Biblia y vamos a compartir. Esperamos unos segundos que se vayan conectando. Muy bien, entonces vamos a comenzar con Éxodo 15. Vamos a lecturar la palabra de Dios y vamos a escudriñar, vamos a dar a conocer qué es lo que Dios nos da de enseñar en este capítulo. Sé que es algo muy bonito, muy hermoso, que estaba estudiando en el día y vi cuán enseñanza nos da este capítulo. Amén. Para ello vamos a orar, vamos a pedir la dirección de nuestro Padre. Gracias, maravilloso Dios, te agradecemos en este día, Señor. Sé que tú serás iluminándonos, serás, Señor, dándonos la palabra necesaria, Señor, para poder, Señor, comprender y transmitir a tus hijos, Señor, y que esta palabra sea sembrada en sus corazones, maravilloso Dios, y para que puedan edificar, maravilloso Dios. Todo te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Cántico de Moisés y de María. Amén. En el versículo anterior nosotros vimos, en el capítulo 14, vemos los israelitas cruzan el Mar Rojo. Amén. Que estaban siendo perseguidos por el enemigo para que les puedan esclavizar. Entonces, como que estaban a la orilla del mar y no tenía salida, pero Dios abrió el mar y cruzaron. Ese es el versículo anterior. Entonces nosotros vamos a continuar el versículo 15, acá que nos encontramos con una poesía, una alabanza que da Moisés después que Dios le da la victoria, después que ellos cruzan el Mar Rojo, y una forma más bonita que el hombre pueda hacer agradecimiento, ¿no? Pueda alabarle y exaltarle al Dios Todopoderoso. Entonces, vamos a ver y vamos a comenzar con una pregunta que es muy importante para todos nosotros. ¿Qué es lo que tú haces cuando Dios te saca de las pruebas, de las luchas, de las dificultades? ¿Qué es lo que haces tú? ¿Cuál es tu modo de agradecimiento? ¿Será que tú le adoras? ¿Será que tú le cantas, oras? ¿O será que tú compartes la palabra de Dios? ¿O nada más que Dios te dio la victoria y te olvidas de Dios? Amén. Vamos a ver cuál es la actitud de Moisés que da en este capítulo, que es una enseñanza muy profunda. Y vamos a leer la palabra de Dios, el libro del Padre, del Espíritu Santo. Dice: Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, le dijo. Amén. Dice: cántico a Jehová. Amén. Dice que nuestra alabanza solamente debe ser a Jehová, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén.
porque Él nos salvó, nos redimió y nos dio nueva vida a través de su Hijo. Solamente tenemos que adorarlo a Él. No hay fuera de Él, no hay otro Dios. Como más adelante vamos a ver, dice que hay muchos dioses, amén, a muchos dioses. Solamente dioses no son los que tienen poderes o los que hacen algo sobrenatural. Solamente también nosotros podemos, dice, hacerlo como un Dios a nuestro trabajo. Podemos hacerlo un Dios al estudio, podemos hacerle un Dios al dinero. Hay muchas formas de que el hombre se hace dioses. Amén. A través de la idolatría formamos dioses. Amén. Dice entonces la palabra de Dios, dice, solamente tenemos que dar cánticos a Jehová, al que se lo merece, al que nos crió, al que hizo los cielos y la tierra. Amén. Solamente a Él tenemos que alabarlo. Y para ello vamos a dividir este capítulo 15, vamos a dividirlo en estrofas. Del 1 al 5 vamos a lecturar y le vamos a explicar. Amén. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, le dijo: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, hombre, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Amén, mis hermanos. Entonces, aquí vemos que el pueblo de Israel, cómo pudo experimentar la gloria, pudo palpar la gloria, pudo observar cómo Dios se manifestó en ese lugar, a través, abriendo el mar rojo, pudo ver su gloria, sus maravillas que Dios estaba haciendo en aquel momento, en ese momento. Entonces, donde cruzaron, dicen los hijos de Dios, cruzaron, ¿no? Pisaron tierra y no se mojaron, todo seco, dice. Entonces, el faraón y sus capitanes, el faraón, cuando vinieron con su ejército, todo se ahogaron. Amén. Entonces, nosotros dice que tenemos que, como dice la palabra de Dios, tenemos que adorarle solamente a Él. Cuando yo leí Génesis 1:1, ese es un versículo de gratitud, se puede decir. Cuando Dios hace los cielos y la tierra, lo hace pensando en cada uno de nosotros, porque nosotros nos merecemos este mundo. Si alguna vez dijiste que no merecías nada, entonces es imposible. Para Dios lo vales todo. Amén. Entonces Dios lo hizo pensando en ti, pensando para que tú puedas deleitarte en su creación. Amén. Pero muchas veces nosotros nos alejamos y cometemos infracción, cometemos pecados, y ¿qué hacemos? Destruimos la creación que Dios nos ha dado. Amén. Entonces debemos agradecerle en todo momento a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Si Él nos dio todo, también nosotros darlo todo. Nuestra alabanza, nuestra adoración, todo agradecerle a Dios. Y además, porque ya éramos destituidos para la muerte, por el pecado, pero Dios dio a su Hijo para que nos pueda dar vida eterna y salvación. Amén, mis hermanos. Entonces, eso vemos en el capítulo. Y también dice, ¿no? Jehová es mi fortaleza, nuestra fortaleza. Viene el enemigo, Jehová peleará por nosotros. Se levantan contra nosotros 1000, 10,000, pero dice, no llegarán a nosotros, porque Jehová es nuestra fortaleza. Amén. Solamente nosotros tenemos que someternos a Dios, tenemos que andar en la voluntad de Dios, y Él se encargará de nuestros enemigos. Amén. Y también dice, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Salvador, que dio a su Hijo para darnos vida eterna. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, también la 3 dice, Jehová es varón de guerra. Jehová es el que pelea nuestras batallas, Jehová es el que va abriendo los caminos, Jehová es el que nos da la victoria. Tan solo nosotros tenemos que ir marchando detrás de Él, porque Él es el capitán, y nosotros tenemos que
darle las gracias al Padre. Amén. Porque nosotros los hijos de Dios ya tenemos la victoria. Porque Cristo en la cruz nos dio la victoria. Tan solo tenemos que creer en Él. Si nosotros estamos con Dios, no hay nada que nos pueda detener. Amén, mis hermanos. Entonces tenemos que proseguir. Entonces tenemos que marchar hacia la meta, hacia Cristo. Amén. ¿Cuál es nuestro fin? Que los cristianos tenemos nuestra meta, donde podemos llegar a lo máximo, es el reino de los cielos. Amén. Eso es lo que todo cristiano, su meta es llegar al reino de los cielos. Amén. No es tal vez agradar al hombre o vivir para el hombre, sino agradar a Dios. Amén. También, entonces nosotros tenemos que perseverar, seguir avanzando en los... ¿Cuál será nuestra guía para poder llegar al reino de los cielos? ¿Cuál será nuestro manual? Lo que nos pueda hacer caminar en bien es la palabra de Dios. Amén. Es el único instrumento, es la única guía, es luz, dice, ¿no? Sabemos que este mundo está lleno de tinieblas, este mundo está cubierto por tinieblas, pero hay algo que nos va a alumbrar. ¿Cuál es? Dice, su palabra. Si nosotros leemos su palabra, es luz a nuestros pies, es el que nos encamina, es como la escalera que nos lleva al cielo. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar enfocados en su palabra, porque su palabra dice, ¿no? Meditarás mi palabra de día y noche, y tu camino será prosperado. Amén, mis hermanos. Entonces tenemos que encaminarnos, tenemos que seguir más en su palabra. Tenemos que vivir en todo momento exaltándolo y alabándolo al Dios Todopoderoso. Amén. Y tenemos que hacerlo, dice, de corazón. No tenemos que adorarlo porque, no sé, hemos escuchado una alabanza, una adoración muy bonita de un grupo conocido, y solamente porque nos emocionamos y cantamos. No debemos ser así, sino cantarlos de todo corazón, que se pueda sentir y que podemos hacer que el cielo se pueda abrir y traer a nuestro Padre en nuestros corazones y que pueda habitar y quedarse. Amén. Tenemos de esa manera. Entonces nuestra alabanza es un arma muy poderosa también, que el enemigo, con nuestra alabanza podemos pelear. Amén. Además, porque al momento de alabar debemos quitar todo tristeza, todo odio, resentimiento, rencor, y debemos enfocarnos en Dios. Y de esa manera nuestra alabanza va a ser agradable para Dios. Amén. Entonces también dice que la alabanza no debe depender de la situación que estamos. Amén. Nuestra alabanza debe ser en todo momento y en todo tiempo. Gratitud a Dios. Porque a veces nosotros, cuando estamos pasando dificultades, no alabamos, cuando estamos pasando adversidades, no alabamos. Más bien en esos momentos donde debemos de alabar más a Dios, porque esos momentos es Dios donde nos está probando, nos está procesando para llevarnos a mayor gloria. Amén. Porque nosotros, los hijos de Dios, vamos de gloria en gloria. Amén. Entonces, continuamos. Entonces, nosotros no tenemos que agrandar, entonces no tenemos que engrandecer a lo malo, no tenemos que engrandecer al pecado. ¿Cómo le engrandecemos al pecado? Rindiéndonos. ¿Cómo es que le engrandecemos a lo malo? Desanimándonos. Más bien nosotros tenemos que levantarnos, decir que Cristo vive, avanzar, porque Jehová está con nosotros. De esa manera estamos engrandeciendo el nombre de Jesús. Amén. El nombre de Dios Todopoderoso. Entonces, vamos a continuar en el capítulo 6. Vamos a leer hasta el 10. Amén. Dice, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, dice. Y con la grandeza de tu poder has herido a los que levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como un hojarasca. El soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada y destruiré mi mano. Soplaste como un viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en la impetuosa agua. Amén. Cuando habla de diestra, la palabra de Dios en
en el capítulo 6, el capítulo 10, cuando habla de diestra, está hablando de su poder, de la fortaleza de Dios. Amén. Acá el enemigo dice que le estaba persiguiendo para capturarlos y regresarlos a la esclavitud. Amén. Porque sabemos que el faraón, ya cuando los versículos, capítulos anteriores, cuando estábamos lecturando, estábamos estudiando la palabra de Dios, hubieron 10 plagas y ya el faraón decidió que librara al pueblo de Israel. Entonces ellos fueron en camino, pero el faraón no quiso, ¿verdad?, liberarse, no quiso regresarle. Entonces fue a perseguirlos, a capturarlos y hacerlos regresar y de nuevo a la esclavitud. Es como en nuestra vida actual, dice, ¿no? ¿Cuál es el pecado que te quiere hacer esclavizar ahora? Porque sabemos que todos hemos pecado, algún día hemos cometido algunos errores, porque los humanos no somos perfectos, tenemos debilidades como humanos, y el enemigo siempre busca la manera de hacerte regresar a lo de antes. ¿Amén? Si nosotros no estamos sometidos a Dios, si nosotros vivimos confiados, queremos vivir a nuestra propia voluntad y queremos andar en nuestras propias fuerzas, el enemigo nos va a atacar y nos va a hacer regresar. Así como el faraón quiere capturar al pueblo de Dios, a Israel, y hacerlo regresar a la esclavitud, de la misma manera el enemigo nos quiere capturar, nos quiere tomar prisioneros y llevar a la esclavitud otra vez. Amén. Porque el pecado es una esclavitud donde tú vives ahí esclavizado, trabajando para el diablo, siendo un instrumento para el diablo. Amén. Mas no debe ser así, sino nosotros debemos trabajar para Dios, ser instrumentos, vasos de valor que Dios nos forma. Amén. Pero sabemos que el proceso, para ser nosotros un instrumento de Dios, tenemos que pasar un proceso, y los procesos son dolorosos. Amén. Solamente los valientes, los que perseveran, llegan a ser procesados y llegan a ser un objeto de valor, un vaso de valor. Amén. Entonces vamos continuando. Entonces, y vemos que en el mundo hay muchos pecados, hay muchos vicios, y el mundo nos engaña, ¿no? Haciéndonos mirar que lo malo es bueno. ¿Amén? Nos engaña diciéndonos que, no sé, los vicios, el licor, el alcohol, la droga, es como que a uno le llena, uno piensa que con eso está siendo feliz. ¿Amén? Pero es una felicidad instantánea, una felicidad que puede durar muy poco tiempo, pero cuando todo termina sientes un gran vacío, y ese vacío solamente Dios lo llena. Y cuando Dios está en tu corazón, nunca vas a sentir, vas a ser de amor, de paz, misericordia, vas a tener todo en tu corazón y vas a poder transmitir eso, y a través de eso los demás hermanos van a conocer que tú eres un verdadero hijo de Dios y van a querer ser como tú. Amén. Amén. Porque a veces muchos queremos vivir fuera de Dios, queremos vivir sin Dios. Amén. Pero fuera de Dios no somos nada, porque Dios es todo para nosotros. Amén. Y tal vez en esta tierra no recibamos recompensa, no tengamos éxito, o tal vez tenemos muchas aflicciones como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que pasar, todos tenemos que pasar por eso, y tal vez vivamos, no sé, 50, 30 años por esa aflicción pasando, pero vale la pena pasar por todo aquello, porque dicen, ¿no?, las aflicciones no son nada comparadas con la gloria venidera que ha de manifestarse. Esta aflicción es pasajera y leve, en cambio la gloria venidera es eterno y para siempre, así como el sufrimiento en el infierno también es para siempre. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que buscar? Dice, la gloria venidera, porque esa gloria venidera lo vamos a disfrutar arriba en los reinos de los cielos, pero para ello tenemos que pasar en este mundo tal vez sufrimiento, tal vez aflicciones, tal vez persecuciones y muchas cosas más, pero como hijo de Dios tenemos que pasarlo. Amén. Entonces, continuamos.
continuando. Pero sabemos que Dios está en control, así como que al faraón hundió con todo su ejército en el mar. Así, de esa misma manera, Dios tiene en control. Tal vez estás pasando por momentos difíciles, Dios de esa misma manera te va a sacar de ese tormento, de esa aflicción. Amén. Y vamos a saludar a los hermanos que están conectando. A ver, vamos a saludar al hermano Joel Claudio Común Mayima, dice amén. A la hermana Maribel, a la hermana Elsa, a la hermana Sara. Muchas bendiciones, hermana Sara, que Dios le bendiga. Siempre por Huacho, y próximamente también ya estamos yendo a Huacho los días, fin de semana, sábado y domingo, y a seguir perseverando y a seguir continuando en las cosas de Dios. Amén. Un sol más de volumen. No puedo llorar porque mi jefe está al costado, está en reunión. Si no, daría más volumen. Están en reunión con mis jefes. Ya. Voy a tratar de hacer un poco más de volumen. Voy a acercar entonces. Ya. Hola, soy padrino de Salomé, dice. Mi hermana, ya pronto por Huachos también voy a estar yendo. Les visito y me guardan esa de los animales. Entonces vamos a continuar con el versículo del 11 al 13. Vamos a lecturar y vamos a dar a explicar. Dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Dice, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Introdujiste a tu misericordia a este pueblo, lo redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Amén. Este versículo es muy hermoso y me gustó demasiado cuando lo leí, porque dice, ¿quién como tú, oh Jehová? ¿Quién como tú, Dios? ¿Quién hará algo igual a Dios? No hay nada, ¿verdad? Dios es el soberano que está por encima de todo. Amén. Es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Amén. Porque todo está en control de Dios. Cuando lecturé Mateo, dice que dos aves, dice que no pueden caer al suelo si Dios no lo permite. Amén. Dice, ni las aves pueden caer al piso si Dios no lo manda. Amén. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué un avión caerá a un accidente de avión? ¿Será por una casualidad que haya caído y hayan muerto miles de personas? No, ¿verdad? Sabemos que Dios también es el autor de las aflicciones y del dolor, porque a través de aquello las aflicciones que Dios manda a veces es como un voz de alerta que nos da a nosotros. Amén. Nos dice que hijos están fallando en esto, nos dice, o tienen que arrepentirse, pero nosotros no entendemos de la mejor manera y tenemos que esperar a Dios todavía que nos advierta de unas formas que Dios manda su ira a su pueblo. Amén. Y también dice, entre los dioses, ¿acaso habrá muchos dioses? Dice Jehová, ¿quién como tú entre los dioses? ¿Acaso habrá muchos dioses? Claro que sí hay muchos dioses. Amén. Como les comentaba, hay el Dios que nosotros mismos nos podemos hacer. Ya puede ser el trabajo, el dinero, los estudios. A través de la idolatría estamos robando dioses. Amén. Que le estamos sirviendo más, estamos dando nuestro tiempo, estamos dando o cambiamos nuestra adoración y nuestra alabanza y ya no lo damos a Dios. Amén. Es todo lo que le reemplaza a Dios. Amén. Eso es nuestro Dios, es que nosotros creamos. Amén. Entonces dice también, acá su palabra dice, dice, hacedor de prodigios. Amén. Acá el pueblo de Israel pudo experimentar un prodigio de Dios. Al abrir el mar, estaba viendo su maravilla que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel en aquel momento. Amén.
Y como ahora lo puede hacer en nuestras vidas, porque Dios no ha cambiado, Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, por todos los siglos. Amén. Dios, si antes, no sé, hacía milagros, prodigios, sanaba, curaba, si antes hacía, multiplicaba los panes, los peces, de esa misma forma Dios lo puede hacer ahora. Amén. De esa misma forma Dios puede mostrar sus maravillas y su poder a sus hijos que le creen. Amén. Solamente tenemos que someternos, tenemos que confiar, tenemos que perseverar en Dios, y Él es el quien hará sus maravillas a través de sus hijos. Amén. Entonces la adoración debemos de proclamar, amén. Decir, ¿quién como tú, oh Jehová, que creó los cielos y la tierra, que podemos ver sus maravillas, que todo lo hizo a la perfección? Amén. Entonces, aquí vemos que el pueblo de Israel dice que cantan con Moisés, amén, de la victoria que Dios les había dado. Empiezan a cantar, empiezan a reconocer al Dios vivo, empiezan a reconocer que Él es grande, empiezan a reconocer que su gloria se derramó en aquel momento cuando abrió los mares, empiezan a ver, a palpar lo que Dios había hecho con ellos. Pero ¿qué pasó con ellos? Dice, vamos a leer más adelante, que solamente pasaron 3 días y se olvidaron de lo que Dios había hecho. Como nosotros lo hacemos. Solamente Dios nos puede prosperar, Dios nos puede bendecir, pero pasan un par de días, vienen las aflicciones y nos olvidamos de Dios. ¿Amén? Vamos a tocar más adelante eso. Vamos a tocar. Entonces, vamos a lecturar de la 14 a la 18. Dice, lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderarán dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, y los valientes de Moab se sobrecogerá temblor. Se acostumbrarán todos moradores de Canaán. Caigan sobre ellos temblor y espanto, y la grandeza de tu brazo enmudezca como una piedra. Haz que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste, y lo introducirás y lo plantarás en el monte de Horeb, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tú, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Amén. Acá hace un recordatorio Jehová para el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios es muy desobediente, o cuando el pueblo de Dios comete más allá, ya Dios advierte una vez, manda, no sé, un profeta, manda advertirle a su pueblo que cambie, que cambie, que cambie, y no echa caso. Vamos a ver un ejemplo. Acá está hablando de Edom. Edom, cuando hablamos de Edom, cuando estudiamos la Biblia la encontramos en el libro de Abdías, la profecía de Abdías. Es una profecía de Abdías. Edom es la descendientes de Esaú. Amén. Voy a dar voy a resumir el libro de Abdías. Edom se creía una nación muy fuerte, un pueblo muy fuerte, dice, porque tenía muchos aliados en aquel momento, tenía muchos aliados, y en esos momentos estaban llevando de cautiverio al pueblo de Israel, al pueblo escogido por Dios. Estaba llevando por cautiverio los enemigos. Entonces Edom pertenecía al pueblo de Israel, amén, porque eran descendientes de Jacob, amén, era hermano, amén. Y entonces, no, Esaú y Jacob era hermano de Jacob, amén. Entonces, ¿qué pasó? Dice que el pueblo de Edom vivía con un rencor a su hermano, porque ya sabemos que le quitó la primogenitura. En sí que no le quitó, sino él lo vendió, pero vivió con un rencor hacia su hermano. Entonces, en aquel momento, cuando el pueblo de Dios estaba siendo llevado al cautiverio, dice que en ese momento se acordaron de la primogenitura que le había
vendido a Esaú, a su hermano. Entonces, en vez de apoyarlo, dice, ellos se unieron al enemigo y destruyeron al pueblo de Israel. Dice, empezaron a saquearle, a los que estaban escapando, empezaron a matar a su pueblo, a su propio pueblo. Entonces, Dios, ¿qué hizo? Los desapareció por completo a Edom. Dios los liquidó a Edom y no quedó ni uno con vida, el pueblo de Edom. Amén. Y muchas veces nosotros somos así, ¿no? Que vivimos, nos atacamos entre hermanos, somos hijos de Dios, decimos que somos hijos de Dios, pero entre nosotros atacamos, murmuramos, entre nosotros comenzamos a debatir sobre la Biblia, porque la Biblia no es para debatir, sino es para enseñar. O comenzamos a atacar al pastor por algunas cosas que haya cometido, tal vez un error, porque somos humanos. No estamos para juzgar, sino para enseñar, para orar, para levantar. Para eso nos ha llamado Dios. Amén. Entonces, aquí vemos que está hablando del pueblo de Edom. El pueblo de Edom se turbará y los valientes se turbará. Amén. Porque Dios ahí los elimina al pueblo de Edom por completo. Amén. Vamos a leer Edom, vamos un versículo de Edom para que puedan comprender. Abdías 1:10. Abdías 1:10. Vamos a ver. Abdías. Acá está. Abdías 1:10 dice: y por tu injuria a tu hermano Jacob, ya ves, a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Entonces, lo cortó para siempre. Hasta ahora, dice que el pueblo de Edom no permaneció, ni un descendiente tuvieron del pueblo de Edom. No quedó ni siquiera uno. Amén. Por culpa de ellos fue exterminado por completo. Amén. Entonces, nosotros no esperamos la ira de Dios. Amén. Solo tenemos que obedecer, porque en la actualidad la palabra de Dios se predica. Tal vez que uno no se diga, ¿no? Que no, yo no voy a la iglesia y la palabra no me llega. Estamos mintiendo, porque a través de las redes sociales vemos prédicas, vemos alabanzas, reflexiones, comparten textos bíblicos, comparten muchas cosas, y a través de aquello ya no están predicando. Amén. Entonces no hay por qué poner excusas. Amén. Entonces, y también nosotros tenemos que compartir la palabra de Dios. Somos los encargados de llevar la palabra de Dios, de compartir. Amén. Porque Dios nos llamó para eso. Amén. Entonces, vamos a continuando, dice. Entonces es necesario que nosotros sigamos creyendo en las promesas de Dios. Es necesario que nosotros sigamos viviendo bajo la voluntad, sigamos caminando en la palabra de Dios. Amén. Porque dice: Jehová reinará eternamente y para siempre. Porque Él es un Dios eterno, para siempre, que no tiene fin. Amén. Y a veces nosotros queremos comprender a Dios, a veces nos hacemos muchas preguntas. A veces cuando vienen tribulaciones, aflicciones, le preguntamos ¿por qué? Amén. Pero no sabemos el por qué, pero sí sabemos para qué. Dios, sabemos que a través de esas tribulaciones y aflicciones vamos a recibir, viene una bendición. Amén. Porque sabemos que cuando el pueblo de Israel pasó por el desierto, pero llegaron a la tierra prometida. Amén. Pero no tan solo es llegar a la tierra prometida, sino es seguir perseverando y perseverando. Amén. Porque sabemos que también en la tierra prometida desobedecieron. En la tierra prometida también dice que cuando ya estaba Josué, comenzaron a hacer costumbres de los cananeos, que ellos, Dios le había dado una orden para que pudieran destruir a todos, pero ellos tuvieron piedad y no lo destruyeron. Pero a causa de eso, que sobraron unos cuantos, dice, comenzaron como que a contaminar al pueblo de Dios. Amén. Por eso siempre hay que echar caso a la voz de Dios. Si Dios te lo dice esa palabra, tú tienes que hacerlo así. Amén. No tienes que infringir. Amén. Porque va a traer consecuencias a nuestras vidas. A veces decimos, no, ese pecado es pequeñito, pero no va a pasar nada, yo ahora lo domino. Dice, pero con el pasar del tiempo te va a dominar a ti y te va a hacer regresar de donde has salido. Así como el faraón quería
capturarlos es esclavizarlos, y al pecado también de la misma manera. Te captura y te vuelve a esclavizar. Amén. Entonces vamos a seguir lecturando de la 19 a la 21, a la 21 dice: porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver a las aguas del sobre ellos, dice, ¿ves? Y mas los hijos de Israel pasaron secos por el medio del mar. Amén. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella, con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en la mar al caballo y al jinete. Amén. Entonces, ¿cuál es la expresión de adoración que ellos hicieron en estos momentos? La expresión de adoración dice que ellos cantaron con panderos y danzas. Amén. Hay dos formas de danzas, según podemos entender. Dice que hay uno en espíritu y en verdad. Amén. Cuando Dios te toca y empiezan a danzar en espíritu y en verdad. Y esta danza que está haciendo acá la profetisa María, hermana de Moisés, es que lo está haciendo porque están celebrando. Amén. Porque Dios les dio la victoria y comenzaron a danzar, pero celebrando. Amén. Están celebrando. Entonces, nosotros tenemos de esa misma forma, tenemos que alabar, tenemos que glorificarnos, tenemos que dar las gracias a Dios, tenemos que cantarle, adorarle, y tal vez danzando, ¿no? Y tal vez muchos nos critican, pero así como David dice que danzó, amén. David danzó y le empezaron a criticar, pero la danza no es para el hombre, sino es para Dios, amén. Tienes que alabarlo con todo. Levantas tus manos, lo glorificas con panderos, con danzas, así dice la palabra de Dios. Amén. Entonces saludamos a la hermana, bendiciones, a Edith, Esteban Cancho, muchas bendiciones. Entonces ya terminamos hasta la 21. Ahora vamos a concluir con los 1, 2, 3, 4, 5, 6, los 6 versículos que faltan. Y es algo muy poderoso también lo que viene. Dice: el agua amarga de Mara. Amén. Mara es un lugar y Mara significa amargura. Amén. Vamos a lecturar y vamos a dar de conocer. Amén. Dice: hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron por 3 días por el desierto sin hallar agua. Amén. Dice que después de la celebración, después que rindieron culto a Dios, cantaron, alabaron, dieron las gracias, de ese momento dice que partieron al desierto por 3 días y no consiguieron agua. Amén. Entonces, vamos a ver en la 23, vamos a la lectura del 23. Y hallaron, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Amén. Entonces, ¿por qué lo pusieron Mara? Dice, porque las aguas eran amargas. Entonces, Mara significa amargura. Amén. La pregunta es: ¿cuántas veces nosotros hemos pasado por las aguas amargas? Amén. Las aguas amargas. La amargura. Amén. ¿Cuántas veces que tal vez estamos caminando en lo correcto, estamos haciendo todo bien, y viene una prueba, una lucha, y como que nos amargamos? Decimos: pero ¿por qué me viene a mí si yo estoy haciendo todo bien? ¿Pero por qué me sucede esto si yo estoy bien en los caminos de Dios? Amén. Pero Dios aquí lo hacía con un propósito. Dios dice que les guió por el camino equivocado a Moisés, para que los pudiese probar al pueblo de Israel. Amén. ¿Cómo les probó? A través de las aguas.
Dice que y 3 días no tuviesen agua, no bebieron, en el desierto estaban con sed, y les llevó a un lugar, a un estanque, donde el agua dice que era demasiado, no se podía tomar, era imbebible, y entonces lo pusieron Mara por eso. Entonces dice, nosotros como hijos de Dios no tenemos que, cuando pasamos por aquellos momentos, no guardar resentimiento, no guardar odio, no guardar rencor. Amén. Porque si, muchas veces cuando estudiamos la Biblia, en sí el enojo no es un pecado, ¿amén? Pero las consecuencias del enojo sí son pecados. A través del enojo abrimos una brecha al enemigo porque puede entrar y puede tomar el control de nosotros. Amén. Entonces nosotros, cuando estamos pasando adversidades malas, como acá de Mara, era un lugar de amargura, cuando pasamos por esas adversidades, nosotros tenemos que alabar. No nos tenemos que olvidar, como este pueblo, que solamente 3 días se olvidaron de lo que Dios había hecho. Amén. Solamente se olvidaron en 3 días de lo que Dios les había dado la victoria frente al faraón. Amén. Es igual que nosotros nos olvidamos de Dios, nos olvidamos. ¿Amén? Pasa, no sé, un día, tal vez en la mañana glorificamos y en la tarde ya lo estamos negando. Amén. ¿De qué forma lo estamos negando? Con nuestros hechos, con nuestras acciones. En la mañana decimos que Él es mi sanador, Él provee, Él nos bendice, pero en la tarde como que ya estamos mendigando, no sabemos qué hacer, estamos desesperados, no sabemos a quién acudir, pero si nosotros decimos que Él es el que provee, entonces debemos de confiar en que Él nos va a proveer. ¿Sí? Como un hombre mmm, que me llamó la atención mucho, que me marcó esta historia de un hombre. ¿Cuántos han leído Job? Amén. Cuando hablamos de Job, cuando leemos Job en el capítulo 1, 21 y 22, dice, ¿no? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré, dice, ¿no? Si Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Amén. Y cómo termina a través de las adversidades que pasó él, a través de que estaba tantas aflicciones él pasó, sus hijos, sus animales, su riqueza, le viene enfermedad. A través de ello, Job terminó alabándolo. Amén. Porque en esos momentos de adversidades, pruebas y luchas, vas a conocer los verdaderos hijos de Dios. Amén. En esos momentos vas a conocer a los verdaderos guerreros, a los verdaderos valientes. Amén. Porque en esos momentos ellos se van a levantar y van a seguir adelante. Amén. Entonces nosotros debemos de seguir los caminos de Job, ser un hombre íntegro, a pesar de luchas y dificultades, seguir confiando más en Dios, aferrarnos más a Dios. Amén. Entonces nosotros ser íntegros como Job. Entonces vamos a leer la 24. Dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y le dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Qué es murmurar? Hablar mal. ¿Qué es murmurar? Amén. Reclamar, tratar mal. Amén. ¿Cuántas veces nosotros hemos murmurado, hablado mal, tal vez de nuestro líder, de nuestro pastor, de los hermanos que han caído? ¿Cuántas veces? Creo que la mayoría, ¿no? A veces cuando no estamos fundamentados bien en la palabra, también me incluyo, ¿no? Cuando estábamos comenzando recién en los caminos de Dios y miraba a otro tal vez que caía y como que les juzgaba, ¿no? Porque todavía no comprendía, todavía como que no había cambiado yo, todavía como que no era una nueva persona, solamente estaba asistiendo a la iglesia o estaba yendo a la iglesia por cumplir o solamente estaba yendo porque agradar al hombre tal vez, pero verdaderamente no había cambiado. Pero cuando una persona verdaderamente ha cambiado y lleva a Cristo dentro, siempre va a ser una ayuda. Amén. Siempre va a actuar, va a tener amor por el prójimo. Amén. Por eso siempre nos preguntamos, ¿no? En la situación que estamos pasando en la actualidad ahora, tal vez sentimos odio por las autoridades,
o sentimos odio por lo que nos representan en este gobierno, pero dice que un hijo de Dios no debe representar odio, no debe tener odio. Entonces más bien nosotros debemos de orar por ellos, debemos de hacerle que conozcan la verdad. Amén. Porque si nosotros, por ejemplo, al presidente, nosotros empezamos a odiar, a hablar mal de ellos, no tenemos amor al prójimo. Amén. Porque Dios nos llamó a amar al enemigo. Amén. Nosotros tenemos que seguir los caminos de Cristo, lo que nos enseñó. Ser lleno de misericordia, amor, bondad, compasión, tener todas las características que Cristo lo es, porque nosotros somos hijos de Dios. Amén. Entonces, vamos continuando. En la 25 dice: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó a las aguas, a las que se endulzaron, dice. Allí les dio astutos y ordenanzas, y allí los probó. Amén. Dice que ahí, ya ves, ese propósito que Dios les había hecho pasar por ese lugar, dice, ¿no? Cuando leemos en Romanos 8:28, ¿no? A los que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Entonces, acá el pueblo de Dios estaba siendo guiado por Moisés, y Moisés siempre consultaba a Dios, siempre era un hombre que clamaba, siempre un hombre que estaba íntegro. Entonces Dios le mostró ese camino, pero era un camino incorrecto, pero Dios lo hizo con un propósito, para probarlos. Amén. Dios también a veces crea la adversidad, ¿no? Crea la adversidad para que nosotros, en esa adversidad, para que nos pueda moldear, en esa adversidad para que nos pueda formar nuestro carácter, nuestro corazón. Amén. Porque a veces cuando nosotros no estamos maduros, cuando nosotros no estamos capacitados para recibir tanta gloria, cuando nosotros tal vez recibamos una bendición, cuando nosotros no estamos preparados, nos podemos olvidar de Dios. Cuando nosotros no estamos preparados, nos puede entrar el orgullo, la vanagloria. Por ejemplo, Dios no puede levantar a un líder, a un pastor que tiene odio, resentimiento, rencor. Pero si Dios te escogió, pero Dios tiene que procesar, Dios tiene que cambiar ese carácter para que tú puedas ser. Amén. Entonces Dios trabaja de esa manera. ¿Amén? Entonces vamos a seguir leyendo. Entonces vamos en el versículo 26, dice: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que te envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy tu Jehová, tu sanador. Amén. ¿Qué dice? ¿Qué nos está hablando la 26? Amén. Jehová dice, Jehová Rafa. Jehová Rafa es Jehová, nuestro sanador. Amén. Nosotros, Jesús dice que por sus llagas fuimos curados. Amén. Si nosotros nos sentimos enfermos, entonces ¿en quién tenemos que recurrir? Es a Jesús. Amén. Que por medio de él es el camino, la verdad y la vida, vamos a ser sanados. Amén. Pero solamente tenemos que tener la fe, así como la mujer de flujo de sangre dice, ¿no? Que tuvo una certeza, una firmeza que Dios lo iba a sanar, que tan solo iba a tocar su manto, y tuvo esa fe. Entonces también tenemos que ser de esa manera, nuestra fe tiene que ser. Amén. O del centurión dice, ¿no? Que yo no soy digno que tú puedas entrar a mi casa, solo di la palabra y será sanado, dice, ¿no? Que este hombre tuvo más fe, dice, ¿no? Que Jesús había conocido. Y tenemos que tener esa fe, nosotros tenemos que tener. Amén. Dice, pero nosotros, dice, tenemos que oír. ¿Y qué tenemos que oír? Su palabra. Amén. Y no solamente oír, dice, también dice hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Su palabra. Entonces, no solo ser oidores, sino hacedores, dice su palabra, ¿no? Entonces, es necesario que el pueblo de Dios pase por las aflicciones. Es necesario que los hijos de Dios pasen por pruebas, luchas. ¿Por qué?
porque si no, Dios no nos llevaría a otra gloria. Dios no nos daría lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Entonces, Dios lo hace con un propósito, como les decía, para formar nuestro carácter, para formar nuestro corazón, porque el corazón es el centro de donde se forman todos los pecados. Amén. Cuando leemos Mateo 15, 19 y 20 y vemos que ahí se forman los homicidios, la fornicación, el adulterio, todos los pecados. Y para ello Dios trabaja en eso, y para ello nos hace pasar las aflicciones y tribulaciones, donde Dios nos va formando en aquellos procesos, así como Dios le encaminó a Moisés, amén, pero por un camino incorrecto, pero ese camino tenía un propósito, amén, que Dios le estaba probando al pueblo de Israel. Pero lo más sorprendente era que el pueblo de Israel solamente en 3 días se olvidaron de lo que Dios había hecho en el Mar Rojo. Amén. No debemos ser así como el pueblo de Israel, no tenemos que ser nosotros, sino si Dios hizo un milagro, si Dios hizo algo, hizo un prodigio en nosotros, tenemos que ya reconocerlo a Dios. Para mí, no tiene que ser un prodigio para mí, sino ya tan solo de haber nacido, ya tan solo de que ya tener felicidad, tener mis padres, tener alimento, tener vestimenta, ya para mí sería una gratitud inmensa, ¿no? Tan solo, si nosotros nos vamos a Génesis 1:1, como les vuelvo a repetir, Dios lo hizo pensando en nosotros. Dios formó los cielos y la tierra pensando en cada uno de nosotros. Si alguna vez nos hemos desmerecido y no decimos que no valemos nada, para Dios lo valemos todo el mundo. Para Dios valemos todo. Amén. Entonces nunca digamos que no valemos nada, porque a veces esos pensamientos solamente lo trae el enemigo a nuestra mente. Amén. Nos trae pensamientos de negatividad, nos trae pensamientos que mira, en los caminos de Dios tienes muchas dificultades, no puedes avanzar, y esos malos pensamientos solamente le trae el enemigo. Amén. Pero para nosotros valemos todo. Amén. Y por último vamos a leer el último versículo, que es la 27, dice: y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Amén. Acá habla de Elim. Elim es una simbología de fortaleza, y cuando estudias qué significa Elim, le hace una referencia a las palmeras o a los árboles. Amén. Dios, como le vuelvo a repetir, a un hijo de Dios siempre le va a llevar a probar, siempre le va a dar una lucha, así como a todos sus hijos fueron procesados. José era necesario que le odiaran, era necesario que le vendieran, era necesario que le encarcelaran, era necesario que le acusaran, porque si José no llegaba a la cárcel, entonces todos los pueblos iban a perecer a causa de la hambruna, porque José, al llegar a la cárcel, ser acusado, y conoce al copero, el copero es recomendado, el faraón. Entonces, a través de aquello llega al poder, y por la sabiduría que Dios le da a José, salva a todo el pueblo de Dios. Amén. Que él dice que almacena durante los 7 años, almacena alimentos para que puedan sobrevivir en tiempo de escasez. Entonces, si José moría, entonces Jesús no iba a existir, ¿no? Porque la descendencia de ahí va. Entonces, es necesario, Dios, que te haga pasar por todo aquello. Amén. Y como las palmeras, dice, ¿no? Y hace una referencia a las palmeras. Entonces nosotros tenemos, dice, ser como las palmeras. Amén. Que las palmeras, ninguna tormenta, vienen dificultades, no nos va a poder
Entonces, y dice donde que habían fuente de agua. Y dice, y seremos plantados a las fuentes de agua, dice, ¿no? ¿Y quién es el fuente de agua? Es Jesús, el que vamos a beber y no tener sed. Solamente tenemos que confiar en Él, habitar en Él, tenemos que someternos a Él, y así de esa manera vamos a tener victoria. Amén, mis hermanos. Entonces solamente decir que avancemos, que continuemos a pesar de las adversidades, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino con espíritus malignos o espirituales, a seguir perseverando, a seguir batallando día a día, porque sabemos que el enemigo no descansa. Tal vez nosotros queremos descansar un día, nos damos un relajo, pero honoramos. El enemigo está ganando esa batalla, amén. Entonces tenemos que nosotros levantarnos y hacer la guerra al enemigo, amén. Y cumplir la meta de todo hijo de Dios, cumplir la meta que es llegar al reino de los cielos, y lo vamos a hacer perseverando, amén, mis hermanos. Entonces animarles a que sigan adelante, porque Cristo viene pronto. Ya vemos señales, adversidades, las guerras, las pestes, vemos terremotos, vemos desastres naturales que están pasando, y se va cumpliendo la Biblia, amén. Y agradecer a Dios por este tiempo que hemos compartido la palabra de Dios, Éxodo 15, que lo que entonces que hemos aprendido con Éxodo 15, alabar en todo momento a Dios. No es necesario estar solamente en tu felicidad. No solamente tienes que alabar, no solamente tienes que alabar cuando haya victoria, sino también en tu adversidad. Cuanto más tienes que alabar en esos momentos, y dar gracias a Dios también por todo, por la salvación que Dios nos ha dado, porque es el mejor regalo que puede existir, la salvación de Dios. Y también por los alimentos, porque aún seguimos con vida, y tal vez no estamos como en la nación de Ucrania, ¿no? Que ahí vemos cuánta muerte, hay muchos niños que mueren, animales injustos, y es muy triste, ¿verdad?, ver todos esos sucesos, y dar gracias a Dios, ¿no? Y si estás en modo procesada también, tienes que levantarte, tienes que ser como si estás en modo procesada, tienes que levantarte como Job, amén. Va a venir la doble porción para ti, no te preocupes, Yeti. Ya, entonces, muchas bendiciones, mis hermanos, les saludamos en nombre de Jesús, y seguir compartiendo la palabra de Dios en todo momento y en todo tiempo. Sé que mis compañeros en el transcurso del día, todos los días, por en estos horarios está transmitiendo, y sigan compartiendo, porque a través de que están compartiendo también están predicando la palabra de Dios y están llegando a muchas personas, y agradecemos a todos porque ya, y cuídense.